Eh, Buenos días a todos y todas. Gracias por atender la invitación a esta reflexión sobre la relación guerra-comunicación, guerra-periodismo. Gracias al profesor Víctor de Correa por atender esta invitación a compartir con nosotros toda una experiencia y una trayectoria que tiene el profesor, todo un acumulado que nos puede ayudar a esclarecer este debate que pues, aparentemente es moda, pero pues finalmente es un problema, es uno de los problemas más serios de no solamente de la sociedad contemporánea, sino casi que de todas las sociedades, y es la narrativa de la guerra, la narrativa de la violencia, y pues, cómo el periodismo, los medios de comunicación son las instituciones encargadas o especializadas en narrar la guerra, en relatar la guerra, y pues para no sacar un lugar común, una frase de cajón, se dice que la primera víctima de toda guerra es la verdad. Eso es una afirmación vieja, y pareciera que el tema de la verdad se pone en el orden del día, en la agenda de reflexión de los expertos no solamente los expertos en política, en guerra, en conflicto, en comunicación, sino también en las agendas de los periodistas. ¿Sí? Más que emplear una especie de neologismo o eufemismo, no sé cómo lo podríamos llamar, de la posverdad, pues creo que la reflexión también es sobre la verdad, ¿sí? Y la verdad en el periodismo, en la comunicación, y la verdad sobre la guerra y sobre el conflicto. Y el mejor invitado que podemos tener es el profesor Víctor de Correa, que tiene toda una experiencia, conoce de primera mano, porque lo ha narrado desde el periodismo, pero también desde el análisis de la política y los derechos humanos. Ha narrado el conflicto en Asia, en Siria, ¿sí? Tiene mucho que contarnos alrededor de esos acontecimientos y de ese proceso, que es un proceso histórico que tiene momentos determinantes, picos, que nos ponen a hablar a los que estamos preocupados por el tema no solamente de la guerra, sino de la paz en el mundo. Pero el profesor Víctor de Correa también ha trabajado intensamente en el proceso en Colombia, y fundamentalmente en este, digamos, momento clave de la paz, que tiene que ver con las negociaciones con esa otra guerrilla que también ha sido protagonista en los últimos 50 años de la guerra y el conflicto en Colombia, que es el ELN. Y él nos trae también información y reflexiones de primera mano alrededor de esta situación, de este proceso que es determinante para lograr ese objetivo último, que es la paz en Colombia. Entonces creo que el profesor nos va a hacer una relación muy interesante desde el punto de vista de lo que es la narración, el periodismo y la comunicación en esos escenarios, el escenario global y el escenario pues, local o nacional.
también partiendo de la tesis o el eslogan de esta semana de reflexión, que es cohabitar en la globalización. Es como un ideal, ¿sí? Tal vez un buen propósito, ¿no? Y teniendo en cuenta fundamentalmente que el tema de la guerra o el tema de la paz son asuntos estructurales, son asuntos globales, ¿sí? A nosotros, ciudadanos colombianos, nos afecta mucho lo que ocurre en Siria, porque no podemos ser indiferentes a ese fenómeno. De hecho, el tema de las migraciones, el tema de los derechos humanos, el tema de la cantidad de seres humanos que mueren ahogados en el Mediterráneo, nos debe sensibilizar tanto como la víctima de Urabá, que es perseguida por los paramilitares o los que vivieron masacres hace 20 o más años, ¿sí? Son asuntos pues, que nos sensibilizan y que debemos analizarlos, pensarlos también estructuralmente. Y creo que la academia es la llamada a hacer esa tarea, a pensar el problema. ¿Sí? Tal vez, y lo he dicho en muchas ocasiones, tal vez el periodista del día a día, que narra el hecho cotidiano, tal vez no tiene tiempo por la misma dinámica de los conflictos y de los acontecimientos, no tiene tiempo de reflexionar estructuralmente los problemas. Y por eso de pronto también el acudir en algún momento a expresiones como posverdad, ¿sí? Sin la reflexión profunda del significado de lo que significa esa palabra, ¿sí? Como he dicho, la relación política, verdad, siempre ha sido una relación conflictiva, y más conflictiva la relación guerra-verdad. Entonces, creo pues con esta pequeña introducción, el profesor Víctor de Currea nos va a ilustrar sobre sus experiencias, ¿sí? Pero sus experiencias que, además de ser narrador y analista del conflicto, y de los conflictos tanto en Asia como en Colombia, también es profesor en la Universidad Nacional, y por lo tanto pues sabemos que los profesores somos de reflexiones lentas, los profesores no tenemos las explicaciones inmediatas de los acontecimientos. A los profesores nos tienen que dar tiempo para elaborar y poder entender esos procesos, pero el profesor Víctor de Currea creo que logra ese propósito de analizarlos, observar los fenómenos en su inmediatez, pero también analizarlos reflexivamente desde la academia y para la academia. Y en ese sentido sus aportes van a ser indudablemente muy importantes y muy determinantes para nuestro proyecto académico, pero también, ¿por qué no decirlo?, proyecto político, porque si decimos comunicación social para la paz, ahí también hay un proyecto político. Entonces, le doy la palabra al profesor. Bienvenido y muchas gracias. Lo que llaman aplausos inmerecidos, fruto de la publicidad que hacen de uno. Espero estar a la altura de la amenaza de decir cosas. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de decir algo que sea mínimamente coherente. Uno nunca garantiza esas cosas. Creo que todos hemos leído a Borges, o por lo menos todos deberíamos haber leído al poeta Jorge Luis Borges. Él tiene un poema muy bello donde hace alusión a Platón. Platón tiene un diálogo que se llama el Cratilo, es un diálogo muy bello, Cratilo o del lenguaje, y ahí Platón, para resumir, lo que dice es que todo está contenido en las palabras. Cuando uno dice la palabra rosa, eso es. Y el poema de Borges dice algo así como, si como dice el griego en el Cratilo,
el arquetipo de la cosa está en la cosa, todo el Nilo está en la palabra Nilo y toda la rosa en la palabra rosa. Entonces el debate es si las palabras contienen la realidad. ¿Qué es lo interesante de la posverdad? Que nos hace creer que la realidad está en las palabras, no en la realidad. Es decir, el cómo denominamos nos permite definir una realidad. Nos inventamos una realidad a partir de cómo la nombramos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, hace muchos años, cuando la inmensa mayoría de estas personas en esta sala no habían nacido, a alguien se le ocurrió la costumbre de decirnos, primero nos enseñaron a tenernos asco los unos a los otros, entonces inventaron toda la industria de los vasos y los plásticos desechables, y luego dijeron que los indigentes eran desechables y por tanto no eran personas, y claro, uno no mata a una cosa sino a una persona. Lo primero era crear la categoría desechable, después le podemos matar tranquilamente. Pero es eso, es decir, cómo la realidad de la palabra desechable absorbe a la persona y crea una realidad. Eso que antes llamaba un embuste o engaño, ahora lo llaman posverdad, pero pues más o menos es por ahí la cosa, ¿no? Creo que la posverdad tiene mucho que ver con varias consideraciones. La primera, con el auge que ha cogido la posmodernidad. Yo soy viejito, soy moderno, dirán un dinosaurio. Yo no creo en eso de que hayan varias verdades. A mí me gustaría saber esos que pregonan varias verdades y son capaces de pararse frente a las víctimas de Urabá que tú mencionabas, frente a una mujer violada en Catatumbo, frente a un huérfano en Afganistán y decirle no, venga, que es que hay varias verdades. Estamos hablando de la guerra y de la verdad. Entonces yo los que plantean que es que hay varias verdades, yo los invito a que tengamos el valor de decirle eso frente a una víctima. Y entonces a partir de ahí planteamos el debate, porque es que el debate no es un debate académico, es un debate de la vida real. Y creo que ese cuento posmoderno de que hay varias narrativas, que todo es un problema de narrativas y no de realidades, o que todo es un problema de la cultura local y no de cosas universales, pues hace que uno pueda decir más o menos lo que quiera. Yo me aparto de eso, creo que hay cosas universales como los derechos humanos, y a partir de ahí, digamos que planteo una lectura. Pero en ese ambiente, en ese mundo de que hay varios relatos, de que hay varias narrativas, que todo es negociable, que todo vale, aparece un fenómeno bien interesante como forma de hacer política, que tampoco es ninguna novedad. Meterle miedo a la gente para hacer política lo hacían los romanos, lo hacían la Inquisición, o sea, eso no es ninguna mentira. Que ahora la palabra aparece, es como, permítanme, cuando la gente habla de la globalización, ¿no? Hay una palabra de la tierra del amigo italiano que nos acompaña, que es la frase de todos los caminos conducen a Roma. Claro, hay alguien preguntando, entonces uno cómo hace para salir de Roma, ¿no? Todo va para Roma. Pero la pregunta es, cuando Roma crea los caminos que unen Europa, pues eso es globalización. Y uno encuentra textos de Tácito, uno encuentra textos en el pasado, donde hablaban ya de que Asia y África no tienen nada desconectado, que la palabrita globalización apareció en los 80, eso es otra cosa, pero el fenómeno es de antes. La posverdad, es decir, el engaño en la política existió toda la vida, es que ahora le damos una categoría y nos invitan a dar conferencias del tema. Pero yo quiero colocar dos elementos centrales de esa construcción de posverdad en la política. La primera, y es la necesidad de crear una vulnerabilidad. Usted público es vulnerable, usted tiene un problema, una debilidad. A eso apelo, a los miedos, apelo a los dogmas, apelo a los fantasmas. Si no existe me los invento, no hay problema. Y dos, yo soy la solución, la protección frente a ese miedo. En eso está basado el discurso de la política, que ahora por lo menos yo identifico esos dos elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo les he hecho a ustedes el cuento de que la paz es mala, malísima, que esa vaina nos convierte en ateos, homosexuales, castrochavistas, y yo le tengo la solución, que es el no. Eso hay que votar por el no. Yo no estoy diciendo que uno no pueda votar por el no. Vota por lo que uno quiera, eso es parte de la democracia. Pero cómo se fabrica la lógica, esa es a lo que quiero llamar la atención.
Entonces se fabrican unos imaginarios y a partir de ahí yo planteo la cosa, ¿no? El problema de la ideología de género es que ahora nos vamos a volver todos homosexuales. Hombre, si usted no se quiere casar con homosexuales, no se case con homosexuales. Si usted no le gusta el aborto, pues no aborte. Si a usted le gusta el matrimonio, pues cásese. Pero deje que los demás hagan lo que les dé la gana. Pero como se presenta es que usted es vulnerable y luego yo tengo la opción. Parte del Brexit, el triunfo del Brexit en Inglaterra tiene que ver con eso. Entonces, los partidarios de apoyarse, de separarse de la Unión Europea es: nos van a llegar hordas de inmigrantes, cual vikingos, hacha en mano, y nosotros le garantizamos cómo defendernos, separémonos de Europa. Donald Trump dice: nos van a llegar millones de inmigrantes, pero si ya los tienen adentro, hombre. Además son los que recogen la basura, manejan los taxis, atienden en los restaurantes, limpian el metro, hacen todas las labores que algunos gringos no quieren hacer. En España es lo mismo con la xenofobia. Quien recoge la cosecha de las naranjas pues son los marroquíes, y quien barre las calles pues son extranjeros. Necesitamos crear el miedo. Entonces, la idea de la posverdad está montada sobre dos cosas, a mi entender, de la posverdad como política, ¿no? Primero, crear un miedo o identificarlo, o potencializarlo el que ya hay, exagerarlo a lo máximo, y luego presentarse como el Salvador y echar mano de los sentimientos legítimos, pero sobre todo de los instintos. Y aquí viene una cosa bien interesante, y es cómo se construye una verdad. En el año 2013, parte de mi trabajo periodístico, tuve la posibilidad de entrar a Siria y entré con un grupo armado que se llama Hezbollah, el Partido de Dios, una milicia libanesa, pero que más tiene un partido político. Bueno, la cosa es un poco más complicada. Y fue muy curioso porque hablando en Al-Manar o Al-Fanar es digamos, la agencia de prensa de Hezbollah. Entonces yo hablaba con el subdirector y yo le decía, y me dice: no, nosotros no somos una agencia de prensa, nosotros somos una estructura de Hezbollah y obedecemos a una línea política. Y yo le dije: muchas gracias, me gusta eso. Si a mí me dicen: yo soy el jefe de campaña y de propaganda del partido que sea, me parece bien, pero no me diga, hermano, que usted es una agencia de prensa independiente, que hay raya la diferencia. Entonces ahí es cuando a uno le preocupa que algunos medios en Colombia posan de imparciales, de objetivos, y terminan haciendo unas construcciones que dicen: hombre, por favor, un poquito de decencia. Si uno dice: yo estoy a favor de tal, pues listo, no tiene ningún problema. Yo no niego la libertad de expresión de ninguna manera, pero no seamos groseros con el público de presentarnos como si fuéramos una voz objetiva o una voz imparcial. Yo creo que en eso hay que ser bastante decente. Y claro, la posmodernidad también ha ayudado al desdén de la ciencia, especialmente en la izquierda. La izquierda hace 30 años creía en el socialismo científico, que creía en la ciencia. Cuando entró la nueva era, y en América Latina cosas como Marcos, su comandante Marcos en México y esto, pues todo se vuelve cool, todo se vuelve light, y entonces la izquierda, no solamente la colombiana y latinoamericana, sino una izquierda europea, termina rechazando la ciencia. Entonces cuando uno plantea un debate científico, por ejemplo, sobre las armas de destrucción masiva en Siria, pues hay gente que puede ir y medir eso y hacer no, eso lo rechaza. La izquierda, además de mamerta, se volvió científica. Esta mañana colocaba un Twitter en que yo sostengo que la izquierda colombiana es como Juego de Tronos, pero sin tronos, sin poder alguno. Entonces es terrible como pero el mamertismo no es solo propiedad de la izquierda, la derecha también, el uribismo lo tiene bastante marcado. Y entonces a partir de eso elaboramos una verdad y construimos cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años, Uribe coloca un tuit donde aparece la foto de un soldado negro llorando. Es un sargento del ejército colombiano humillado por el gobierno de Santos que está negociando con la FARC. La FARC, sí, sin eres, sin ese. Hombre, era una foto de un sargento negro, sí, pero del ejército de Estados Unidos llorando en Irak. Y la gente lo repitió como sin problema. Después, no me acuerdo si fue Uribe o Uribito, bueno, uno de los dos, colocó una foto donde aparece un puente derrumbado, dice: puente dinamitado por la FARC. Un puente que se lo había llevado una hora invernal, hombre. Pero eso es, cuando uno plantea ese debate, uno dice: oh, venga, discutamos, no, hablemos de otra cosa.
Hay una reacción visceral a no mostrar la verdad. Y entonces se rechaza la ciencia, se cae en el discurso formal y se elabora una cosa. Ahora, claro, tiene que ver con una cultura política que es la nuestra, una cultura política que funciona a punta de titulares. Hacemos titulares y con eso nos basta. Doy un ejemplo claro para que lo entendamos. Uno dice, y esto no ha pasado en muchas universidades, uno dice, Alibaba y los 40 ladrones. Ahora, busquen en Google, no ahora por favor, busquen en Google qué piensa la gente de Alibaba, y la gente cree que Alibaba es uno de los ladrones. No, Alibaba, les cuento, es víctima de los ladrones. Pues la gente está convencida, y cuando alguien lo quiere insultar en las redes, dice, claro, es que ese es como Alibaba. Se nota que usted solo gobierna o se comunica a partir de los titulares. O cuando la gente coge el libro de las 1001 noches y dice, es que ahí tienen que haber 1001 historias. No, mano, 1001 noche, porque el número 1000 significa la eternidad, y es una noche más allá de la eternidad. Esa es la razón del título, no que haya 1001 noches. Entonces, la incapacidad que tenemos, me incluyo, de leer más allá del titular, nos tiene jodidos. Pero cuando se dice, acuerdo de paz, gobierno FARC, entregaron esto al castrochavismo. Oiga, mano, pero usted ha leído los acuerdos. ¿Alguien leyó los acuerdos? No, la gente no los leyó. Por ejemplo, nadie suele citar, y digo nadie porque es así, no lo he encontrado, que en los acuerdos de paz, gobierno FARC, aparece un punto que se llama el Plan Nacional de Electrificación Rural. Poner de electricidad a todo el país, está firmado ahí. Oye, ¿y por qué no Ordóñez y Uribe hablaron de eso? Ni siquiera las FARC son tan torpes que firman algo y ni siquiera son capaces de vender eso que firmaron. Y ese plan de electrificación rural no es para electrificar las casas de la FARC, no, es para el país. Eso no se menciona. Plan Nacional de Salud Rural, no se menciona. El Plan Nacional de Productos Municipales, no se menciona. Como no se menciona, tampoco se va a cumplir, pero así se elaboran las cosas. Segundo momento de lo que quiero decir es lo que tiene que ver con lo que decía otro griego. La primera causa, la primera baja en la guerra es la verdad, lo dijo otro griego, y hay varias cosas, ¿no? La primera interesante es, tal vez una de las cosas más dolorosas, Oriente Medio ahora está destrozado, y hay un fenómeno que se llama el Estado Islámico, y ese Estado Islámico nace en un contexto y se cría en un contexto que tiene que ver con la ocupación de Estados Unidos a Irak en el 2003, y esa ocupación nace de una mentira. La mentira es, uno, Saddam Hussein, el antiguo presidente de Irak, es aliado a Al-Qaeda. Dos, tiene armas de destrucción masiva. Y tres, tumbó las Torres Gemelas. No hay ninguna prueba de las tres. Pero a partir de ahí se crea un imaginario para hacer la guerra. Ahora, tengamos mucho cuidado, porque el que en Irak no haya habido armas de destrucción masiva no quiere decir automáticamente que en Siria no las haya. Hay dos formas de argumentar de algunos periodistas y de algunas personas que a mí me molestan, me indignan. Y es decir, no, como esto no pasó, entonces como no pasó en el sitio A, tampoco va a pasar en el sitio B. E incluso la gente que dice, a mí nunca me ha pesado eso, yo siempre le digo, claro, como usted nunca se ha muerto, entonces nunca se va a morir. Entonces son unas lógicas argumentativas que uno dice, oiga, ¿de verdad así escriben columnas? Decir que no hay armas de destrucción masiva en Irak no quiere decir que tampoco las hay en Siria, o que sí las hay en Siria. Entonces me parece que son unas formas argumentativas peligrosas. La otra, que se vivió ayer y antier de una manera vergonzosa, es la comparación. Entonces si alguien habla algo de Venezuela, entonces decimos, sí, pero es que en Colombia, hombre, y eso no resuelve el problema. Yo ya me cansé de pelear sobre Venezuela y Colombia. Puse un tuit, como ven, yo me la paso tuiteando, que dice que no le pediría nada al gobierno de Maduro que no le pida al gobierno de Santos, y viceversa. Punto. Esa es mi postura. Es decir, si yo creo que hay derecho a una marcha de la oposición en Colombia, también la pido en Venezuela. Y si hay derecho que en Venezuela no nos manipulen, en Colombia pido lo mismo. Pero en Colombia hay una polarización en nuestra cultura política que es venenosa. Bueno, entonces, ¿qué hace George Bush cuando se inventa que Saddam Hussein tiene que ver con las armas de destrucción masiva? Pues lo mismo que ha hecho Estados Unidos durante muchos años. El plan del macartismo que era perseguir todo aquel que se opusiera, era comunista, y los persiguieron. Pero se inventaron también una Unión Soviética inmensa. Ustedes revisan
y la CIA lo ha demostrado, el poder nuclear y armamentístico de la CIA, de Rusia, de la Unión Soviética, no llegaba ni al 15% del que reportaba la CIA. La CIA necesitaba un enemigo. Cuando yo necesito un enemigo, pues me lo invento. Digo, no, ese enemigo es bravísimo, eso es un peligro, para poderme justificar. Es decir, utilizamos la misma técnica. Luego de eso, aparece en Irak todo un despliegue de mentiras. Por ejemplo, todo varón es combatiente. Pero eso tampoco es novedad de Irak, ya lo veíamos en Afganistán. En Afganistán, por ejemplo, se llegó a hacer lo siguiente: abrir las fronteras con Irán y con Pakistán solo para mujeres y niños. Pero en Siria lo vimos hace un par de años, los corredores humanitarios solo para mujeres y niños. Entonces uno dice, hombre, yo no soy mujer, no soy niño, todavía no soy anciano, entonces soy combatiente. O sea, me niegan la posibilidad de ser civil, pero eso es parte de una lógica que se plantea como discurso para ir avanzando. Hay a partir del 11 de septiembre una lógica terrible que se impone, que es la lógica de la guerra contra el terror. Uribe la utilizó muy bien, y el 2 de septiembre del 2012 él da un discurso diciendo: en Colombia no hay conflicto armado, en Colombia hay una pugna entre 46 millones de ciudadanos inocentes y unos terroristas. Pero eso es lo mismo que hace Putin para bombardear Chechenia y matar una cantidad incontable de civiles, y es lo mismo que hace Ariel Sharon para atacar en Palestina. Todo es un problema de terrorismo. Y aquí aparecen luego unos académicos que repiten eso, o peor aún, que perpetúan dos mitos que yo les invito a que no los reproduzcan. Uno, todas las guerras en África son étnicas. O sea, si ven dos tipos pegando de tiros y son negros, eso es un debate étnico. Si son blancos ya es diferente. Pero le negamos a las comunidades de África que estén peleando por justicia o por igualdad o por... no, ellos están peleando por las étnicas. Yo trabajé 8 meses como médico en el genocidio de Darfur, y eso es lo que uno veía: gente que estaba peleando por banderas socioeconómicas identificadas e identificables, y los expertos llegaban a decir: no, eso es una cosa étnica. ¿Cuándo es lo étnico? Si hay 150 etnias. Y la otra es el problema de cuando en Oriente Medio dicen que todo es religioso. Entonces las marchas del 2011, yo las llamo revueltas árabes. No me gusta la definición primavera árabe por muchas razones. Entonces no, eso es una cosa musulmana. Oiga, ¿usted cree que alguien, porque es musulmán, no puede portarse como ciudadano? Que ese alguien no puede, pero si aceptamos la democracia cristiana como partido político. Aquí existe el partido Mira. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasaría si en Colombia los musulmanes hicieran un partido político? Cuando uno dice musulmán, la gente ¿en qué piensa? ¿En alguien con un trapo en la cabeza, si es varón? Si es mujer, con un burka, un fusil en las manos, y es un terrorista. La gente habla gratuitamente. Yo cuando discuto sobre el Corán suelo preguntar: perdón señor, ¿usted cuántas veces ha leído el Corán? Ni una. Entonces no hable, porque nos inventamos un musulmán también en esa idea de posverdad. Un coronel del ejército en un curso de inteligencia que me invitaron me preguntaba si yo consideraba que debería desarrollarse un programa de seguimiento especial a los musulmanes en Colombia. Yo le decía: ¿y por qué no siguen a los curas pedófilos más bien? ¿Cuántos musulmanes han estado metidos, aunque sea en un accidente de tránsito? Yo no he escuchado ninguno. ¿Cuántos colombianos musulmanes se han inmolado? Ninguno. ¿Cuántos carros bombas han puesto los musulmanes? Ninguno. Entonces, hombre, lo que está quieto se deja quieto. Pero parten de la mala fe. Es decir, la mala fe de la que se parte es todo lo del pobre robado, por supuesto, ¿sí? Las mujeres tal cosa, los musulmanes tal otra, y a partir de eso se construye un discurso terriblemente peligroso. Por ejemplo, a la gente le llama la atención cuando uno dice que el Corán no está dividido en libros como la Biblia, sino en suras. Hay una sura entera dedicada a la Virgen María. Pero la gente dice: ¿de verdad el Corán? Sí, el Corán menciona a Jesús de Nazaret, menciona a Adán, menciona a Noé. El Corán dice por lo menos 6 veces que imponer la fe religiosa por medio de la violencia es prohibido. Y eso la gente dice: ¿de verdad? Sí, es cierto. O sea, nos inventamos un musulmán de acuerdo a nuestros miedos. Pero claro, de allá también se inventan que todos los colombianos son narcotraficantes, y ahí sí nos ponemos de mal genio, ¿no? Ahí sí nos molesta de sobremanera. Entonces, tengan cuidado también cuando se explica que todo es culpa del colonizador. Entonces le dicen a uno: en África está jodida
por culpa de los italianos, de los franceses, sí, en parte sí, pero hay un país curioso que se llama Etiopía. Etiopía fue invadido durante la guerra, pero nunca fue colonizado. Ahora, si ustedes, yo trabajé en Etiopía un par de meses, si ustedes van a Etiopía ven que está igual de jodido que el resto. Entonces, si toda la culpa es del colonizador y todo el colonizado es bueno, buenísimo, pues entonces Etiopía sería el paraíso terrenal, ¿no? Pues no lo es. Entonces, cuidado con esa cosa maniquea que tanto nos preocupa de los buenos y los malos. Generalmente cuando uno da cursos de Siria o de Oriente Medio, la primera pregunta que hacen es: oiga, profe, ¿cuáles son los buenos? Es más fácil saber cuál es el bueno en Juego de Tronos que saber cuál es el bueno en Oriente Medio. Entonces, dicho lo anterior, paso al tercer momento que quiero compartirles, que tiene que ver con las revueltas árabes como tal. La primera cosa que hay que decir, ya que entra en el tema del Corán, es la necesidad de dejar de pensar en estados-nación. Eso no existe. Aquí hay profesores de ciencia política. ¿Dónde hay una nación? ¿Dónde? Estado-nación. Que concuerde el Estado y la nación. Que hablen un solo idioma. Eso no existe. Eso es un mito. En Italia hay minorías, en Francia hay minorías, en Inglaterra hay minorías. ¿Dónde hay un Estado-nación puro? Eso no existe. Y ese no puede ser el mito. A los suizos les va bien porque tienen italianos, franceses, ingleses, pero también tienen chocolate, pero les va bien y viven las comunidades juntas y no se están matando. No hay necesidad de unificar para poder generar un Estado decente. Al contrario, la unificación, por ejemplo, en Turquía llevó a un genocidio, entre otras cosas. Entonces, bueno, cuando ustedes revisen el mapa de Oriente Medio, les invito no solamente que piensen el mapa de Turquía, el mapa del Líbano, el mapa de Siria, el mapa de Irak. Quítense esos mapas. ¿Qué tal si piensan en mapas de culturas? El mapa de kurdos, el mapa de persas, el mapa de árabes. Porque a veces las guerras no están determinadas por el color del pasaporte, sino por su cultura. La situación de los kurdos, ellos no se están viendo como iraquíes o sirios, se ven como kurdos. Hay que entender eso. Ahora, quitemos ese mapa de la cultura y metamos otro mapa, el mapa de las religiones. Entonces hay musulmanes, hay cristianos, hay judíos. Pero además hay musulmanes chiíes, suníes, drusos, alawíes. Pero además de eso hay cristianos coptos, maronitas. Pero además de eso hay judíos. Y hay judíos ortodoxos. Y hay gente que se está matando también por su fe religiosa. Es como si yo a alguien le dijera: yo soy de Boyacá, hincha de Santa Fecito Lindo y evangélico. Y el otro es paisa, hincha nacional y católico. Y nos vamos a matar, ¿por qué? ¿Por la religión? ¿Por el equipo de fútbol? Pues eso es Oriente Medio. Uno de los errores que hacemos es cuando leemos solo desde el color del pasaporte, o solo desde la religión, o solo desde la cultura. Como decía Humberto Eco, citando a alguien más, toda pregunta compleja, como el origen de las guerras, tiene una respuesta única y fácil, pero esa respuesta única y fácil siempre está equivocada. O sea, responder de manera unicausal a los conflictos es un gran error. Ahora, ¿qué ve uno de esa posverdad de las revueltas árabes? La primera es la teoría de la conspiración. Las marchas de Egipto, las marchas de Libia, las marchas de Siria, de Yemen, eso, dicen los de la posverdad, todo fue creado o en una montaña de Al-Qaeda en Irak o en Afganistán, o todo fue creado por la CIA. Esto la izquierda colombiana lo repite de manera cansona. Todo es culpa del imperialismo yanqui. Hombre, ¿de verdad usted se cree eso a estas alturas de la vida? Claro que el imperialismo yanqui está ahí, van a querer hacer lo que quieran hacer. Para eso es un imperio, hombre. Claro que tiene una agenda. Pero creer uno que los sirios no son capaces de pensar que la revuelta en Egipto fue creada por la CIA. Una vez en un debate yo le dije: hombre, si uno con 4 agentes de la CIA tumba a Libia, yo me quiero meter a la CIA. Es de una eficacia política brutal. Ahora, el argumento es este, Oscar, es: yo que estoy en Bogotá, que no hablo ni una palabra de árabe, que nunca he ido a Oriente Medio, que no conozco ni un egipcio, que no he ido ni al barrio Egipto, yo me doy cuenta que los egipcios los manipulan, y ellos que están allá en la primera línea en la Plaza Tahrir, que ponen los muertos, que hablan árabe, no se dan cuenta. Hombre, ¿de verdad somos tan capaces en la política? Pues va a tocar decirle a los egipcios que nos expliquen la guerra en Colombia como nosotros explicamos las revueltas de ellos. O sea, ¿de verdad no le reconocemos un mínimo de adultez política a los pueblos árabes?
y a partir de ahí creamos todo el discurso. Entonces, claro, el otro debate es, reducimos a esa persona que está en la calle árabe a ser musulmán. No, él no es musulmán, es ciudadano también. Yo recuerdo una discusión que tuve cuando el golpe militar del Sisi allí en Cairo con una mujer tapada por completo, ginecostetra. Entonces yo le digo que si ella estaba ahí a favor de los hermanos musulmanes, dice, no, yo detesto a los hermanos musulmanes, yo soy musulmana, pero yo vengo aquí como ciudadana. Entonces, ante esa frase nos sentamos como 3 horas a discutir toda una clase de... Pero claro, yo estaba cayendo en el prejuicio. Como es mujer y está cubierta, no, mano, no. Ahí hay una ciudadana que desde la razón política, desde el discurso de la democracia, le está defendiendo a usted el Estado social. Para mí fue maravilloso, maravilloso ese tipo de experiencias vitales con las que uno se encuentra y que le muestran otra cosa. Ahora, que ellos dicen que sacan el Corán, pues hombre, que dicen Allahu Akbar. Allahu Akbar quiere decir Dios es grande. Lo usan para todo. Si la comida está rica, dicen Allahu Akbar. Incluso una muchacha guapa dice Allahu Akbar. Pero eso no quiere decir que todo lo que digan sea religioso. Me han contado, a mí no me consta, que hay películas donde dicen oh my God, pero la película no es religiosa. Pues tratemos de no generalizar cuando leemos el mundo musulmán de esa manera. Otra cosa importante es cuando le decían a uno que la revuelta de Oriente Medio era la revuelta del Facebook, que era una revuelta posmoderna. ¿De verdad usted se cree eso? A mí me explicaban en Jordania que la primera marcha que hicieron en Jordania, que eso fracasó finalmente por unas torpezas semanas posteriores, la hicieron 300 campesinos de las afueras de Amán y ninguno tenía Facebook. Cuando cortaron el Facebook en Egipto, la gente se fue corriendo a los barrios a juntar lo equivalente en nuestro caso a las juntas de acción comunal en cada barrio y a sacar a la gente. También hubo grupos de Facebook a favor del régimen. No, todo es Facebook. No, los muertos fueron reales. 800 muertos reales. Los muertos de Libia, reales. Los muertos de Siria, reales. No son muertos del Facebook. Entonces yo creo que ya hay que dejar de creer que no, que son las revoluciones del Facebook. La otra cosa que vale la pena mencionar de las revueltas árabes, para terminar, es que después sí hay un giro y una instrumentalización de lo religioso, pero eso, la instrumentalización de lo religioso no es novedad solamente del mundo árabe. Un cuarto momento para contarles de una guerra que viví allí durante la segunda intifada es Palestina. Yo soy claramente pro-palestino. Cuando yo digo pro-palestino, el embajador de Israel oye antisemita, automáticamente. No se ha enterado que la palabra semita viene, religiosamente hablando, de los hijos de Sem, que son 3, los hijos de Noé, perdón, desde el arca, Sem, Can y Jafet. Los hijos de Sem son los semitas. Pero los árabes también son semitas. Y los que hablan las lenguas semitas, ¿no? El arameo, Jesús era semita. Jesús de Nazaret hablaba arameo, era semita. Los judíos, que hablan hebreo, perdón, y los árabes son lenguas semitas. No, yo soy antisionista, que es diferente, pero yo no soy antisemita. Entonces le dicen a un hombre, ¿qué es ser antisionista? Que yo estoy en contra de la construcción de un Estado religioso a nombre del judaísmo en el territorio histórico palestino, porque es excluyente y porque es racista y porque yo creo en los derechos humanos. Y por lo mismo no puedo ser antisemita, porque creo en los derechos humanos. Ya sé que los confundí, pero lo repito. Antisemita sería la persecución a un grupo humano por su lengua o su cultura. Pero los tres, antisemita no es ser antijudío. Antisemita sería perseguir a las 3 lenguas semitas. Y ser antisionista es estar en contra del proyecto sionista. ¿Y qué busca el proyecto sionista? Construir el Estado de Israel, del pueblo elegido en la tierra prometida. Primero, yo no creo en lo de la tierra prometida. Y segundo, no creo en el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque creo en los derechos humanos. Y los derechos humanos implica que no puede haber un elegido. Implica que todos somos iguales. Entonces yo no puedo decir, somos iguales, pero yo soy más igual que usted. Pues eso no funciona en mi juicio. Allí se desarrolla una cosa bien interesante. Por ejemplo, suelen decir los sionistas que los palestinos no existían. Que los palestinos fue una palabra que se inventaron a partir del 48 para los árabes que no se quisieron ir. A ver, un momentico. Cuando uno en árabe dice soy palestino, dice ana filistine, son los filisteos.
Esos son los palestinos, tan históricos como los judíos. Entonces no me vengan a decir que llegaron ayer. Y luego en el 48 adoptan esto sí es posverdad total, y es que los que llegan a ocupar Israel, Palestina histórica, dicen: nosotros somos el pueblo sin tierra para eso que es la tierra sin pueblo. No, un momentico, ahí había gente viviendo. No había nadie. Hasta que un judío no sionista se pone a escarbar cual Indiana Jones y encuentra debajo de todo Israel ruinas recientes árabes, cucharas árabes, libros árabes, ropa árabe, y demuestra que allá había un jurgo de personas, de cientos de miles de personas que fueron expulsados. Entonces, no es cierto que aquello estaba desocupado, lo ocuparon, pero es un buen ejemplo de posverdad. Pero además luego se plantea que, bueno, lo que es un territorio en disputa. No. Si creemos en el derecho internacional, debemos reconocer que desde el año 48 hasta ahora, especialmente el 67 hasta ahora, todas las resoluciones del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas, de la Corte Penal Internacional, que han estudiado, la Corte Internacional de Justicia, me equivoqué, Corte Internacional de Justicia, que han estudiado el tema palestino, llaman a esos territorios ocupados. No son territorios en disputa, no. Y esos mismos dicen que Jerusalén es la capital de Israel. No, la capital de Israel se llama Tel Aviv. Hace como un año estaba dando una charla sobre el Estado Islámico en una cadena de televisión colombiana y habían como 40 periodistas más, en el streaming estaban como 100 más, y yo dije Tel Aviv, la capital de Israel, y una mujer levantó la mano, una periodista, y me dijo: la capital de Israel es Jerusalén. Yo no estaba para pelear ese día. Entonces le dije: mire, busca el restaurante más caro de Bogotá con el vino más caro y yo pago la cuenta, si usted me compró en 24 horas que Jerusalén es la capital de Israel. A los 24 horas me llamó para decir: soy más sionista de lo que pensaba y menos pro-palestina de lo que me las daba. Es real. Tel Aviv es la capital de Israel. Y ella es judía y llamó al embajador de Israel y dijo: no nos digamos mentiras, la capital jurídica y política de Israel se llama Tel Aviv. Es más, Jerusalén es una capital internacional con estatuto internacional, y fue Colombia la que propone que Belén y Jerusalén tengan estatuto internacional. Entonces, cuando yo veo a un periodista que dice Jerusalén, Israel, digo: pues ya nos jodimos, porque no sabe lo que está hablando. Pero cada vez que yo digo eso, cada vez que digo que no quiero que maten niños palestinos, entonces yo quiero arrojar al pueblo judío al mar. No, yo quiero que el pueblo de Israel viva en paz, como los palestinos, que tengan derecho a la dignidad, como los palestinos, y eso no me vuelve ni asesino ni terrorista, porque esa es parte de la posverdad que se ha construido para allá. Pero eso se alimenta de una cosa, la idea, y no lo digo yo, lo dice Norman Finkelstein, judío, que le acabaron su familia en los campos nazis, de que Israel le ha sacado provecho al holocausto, para que no se le puede criticar nada a Israel. Pero además de eso, luego viene el 11 de septiembre, que lo hacen unos árabo-musulmanes. Entonces ya, si los palestinos son árabes, que son terroristas, y los israelíes son judíos, que son víctimas, ya no hay discusión posible. Y a partir de ahí se explica casi todo el conflicto palestino. De hecho, la semana entrante sale un libro mío en la Feria del Libro que se llama Palestina al Derecho, y es un análisis jurídico, no más que jurídico, de los últimos 50 años en Palestina, para que lo miren, y entonces discutimos desde el derecho y no desde la posverdad. Salto, quinto lugar, lo que quería contarles, otro universo es Siria. Creo que ya he mencionado muchísimas cosas de Siria. Allí también funciona la teoría de la conspiración, todo fue creado por la CIA, pero hay una cosa bien interesante: los ataques químicos. No, los ataques químicos no sucedieron. Lo dice Rusia y cita a Russian Today. A ver, eso es como si Enrique Santos dice algo y cita El Tiempo. ¿Eso es creíble? O si el Partido Comunista dice algo y cita Voz Proletaria, o ahora llama Voz. Pues no me lo creo. Es como si el uribismo dice algo y para demostrar aquello cita RCN. Pues me queda complicado creer que eso es una fuente fiable. Porque además son agencias que no están haciendo periodismo, están haciendo propaganda. Que eso está bien, pero pues que lo digan. Entonces, a partir de ahí primero se pone en duda lo de las armas químicas. ¿Yo en quién creo? Trabajé varios años con una organización que se llama Médicos Sin Fronteras. Ellos han documentado las armas químicas. Ergo, las armas químicas yo las doy por ciertas.
Pero además organizaciones tan serias como Human Rights Watch ha demostrado la conexión directa entre bases militares del ejército sirio y el origen de las armas. Además, muchas de las armas, no es el primer ataque, ha habido más de 60 ataques con armas químicas, pero además barriles explosivos se usan y caen del cielo. Los rebeldes, que también han cometido crímenes, pues no tienen helicópteros. Los de Al-Qaeda tampoco tienen, y los del Estado Islámico, que son malos, malísimos, tampoco tienen helicópteros. ¿Quién tiene helicóptero? Pues los del ejército sirio. Ergo, creo que esos son los responsables. Y en eso yo creo que tenemos que ser serios. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo ataco al gobierno de Siria, porque creo que está cometiendo un crimen, entonces le dicen, entonces usted está de acuerdo con Israel. Yo no estoy de acuerdo con Israel. O sea que, claro, como Irak no tiene armas de destrucción masiva, eso es prueba de que en Siria no las hay. Y cuando uno dice, se está cometiendo un crimen al usar armas químicas, le dicen a uno, o sea que usted está de acuerdo con el bombardeo de Donald Trump. No, yo no he dicho eso. Y cuando uno ataca a Donald Trump, entonces, o sea que usted está de acuerdo con el dictador de Siria. Esa pelea, esa discusión por analogías, es como a veces escribimos los artículos de prensa y me parecen un poco adecuados. Hay una periodista muy importante no, pero se hizo medio famosa en las redes, Eva Bartlett. Eva Bartlett es una periodista, no sé su nacionalidad, y ella sacó un comunicado diciendo, no, yo estaba en Siria y todo esto es mentira. También circula en las redes sociales el de una monja argentina que hoy dice que jamás Bashar al-Assad le despeinaría a alguno. Pues yo logré entrevistar personalmente en la frontera sirio-turca a un señor que se llama Gatan Sleiva. Gatan Sleiva, para resumir, es algo así como Claudia Gurizati para nosotros. Es una periodista muy famosa, muy pegada al régimen. Gatan Sleiva deserta del régimen en el 2012. Yo lo logro entrevistar. Lo entrevista Al Jazeera, BBC y yo. Ahí me codié con los grandes. Y entonces, ¿qué fue interesante? Yo le pregunto al tipo, ¿qué es lo más horrible que has hecho como periodista? Y el tipo me dice, decirle a la gente las preguntas y decirle a la gente lo que me tenía que responder, porque detrás de mí había un soldado con un fusil. Y el tipo empieza a contarme las atrocidades del régimen de Siria. He tenido la posibilidad de visitar refugiados sirios en Líbano, en Turquía, en Irak, el año pasado en Jordania, y me dicen las atrocidades que hay allí. ¿Por qué habría yo de considerar que lo que me diga un refugiado anónimo no vale la pena, pero lo que me dice esta monja o esta periodista, que son pagos por el régimen, sí es cierto? ¿Por qué le hacemos más caso a lo que diga alguien como el ministro de Defensa, que sale a decir que en Colombia no hay paramilitares, pero no le ponemos ni pizca de respeto a lo que dice un campesino del Catatumbo, una víctima de Arauca o una mujer desplazada de Urabá? No, es que lo dijo el ministro de Defensa. Y preguntémonos siempre, o sea, la verdad no es un problema de quien lo dice. ¿Es posible que Uribe diga cosas que sean verdad? Sí. ¿Es posible que Santos diga cosas que sean verdad? Sí. Pero no podemos decir que todo lo que diga es malo ni que todo lo que diga es necesariamente correcto. Entonces se elaboran. Hay un periodista, yo no sé qué tiempo me queda. O sea, ahí ya tengo que terminar, ya voy cerrando o voy siguiendo. Me quedan 20 minutos más. No, me queda mucho curvo. Bueno, hay un señor que se llama Gunnar Bergström, que es un sueco. Es un caso interesante. Gunnar Bergström estuvo en Camboya hace muchos años. El genocidio de Camboya es brutal. Y el tipo fue invitado por el régimen de Pol Pot, estoy hablando de los años 70, e hizo unos reportajes de lo excelente que era el régimen de Pol Pot. Y 20 años después volvió llorando diciendo, les dije mentiras a la gente, porque no investigué, porque no hice el trabajo, porque me quedé con la propaganda oficial. Yo estuve el año pasado en Camboya, entrevisté a algunas víctimas sobrevivientes y me impactó mucho un viejo de unos 70 años que me decía, me contaba lo que fue el genocidio de Camboya. Es una cosa inefable, aquello que no podemos decir con palabras, inefable, de llegar y decir, levanten la mano los que hablan 2 idiomas, fusílenlos. ¿Por qué? Porque hablan 2 idiomas, pueden hablar con el enemigo. Los que usan lentes son intelectuales, tienen biblioteca en su casa, fusílenlos. Me decía este pobre hombre que su amigo de 15 años perdió la cuchara y lo fusilaron. O sea, si algo hay brutal el genocidio, todo genocidio es brutal.
Pues de Camboya muestra, y lo que me contaba este viejo de 70 años, que cuando le cuenta a sus hijos le dicen, no papá, deje echar carreta, eso no pasó, y sus nietos dicen que eso nunca existió. La pregunta es, ¿cuántos de los que hay en esta sala somos, me incluyo, conscientes de lo que fue la masacre del Salado? Donde llegaron los paramilitares y durante 4 días se dedicaron a hacer fiestas, a obligar a las mujeres a bailar desnudas para luego violarlas, concentradas en la plaza central del pueblo, con el amparo del ejército colombiano. ¿Quién se acuerda de la masacre de Mapiripán? Hay otra masacre que nos da la respuesta. Cuando la masacre de las bananeras, que cuenta García Márquez, el teniente llega al puesto de policía, perdón, el José Aureliano Buendía llega al puesto de policía y le dice al teniente, teniente, vi pasar camiones llenos de, vagones llenos de cadáveres. Y entonces el teniente le contesta la frase que define a Colombia. Nuestro amigo italiano, si uno tendría que definir Colombia en una frase, te la voy a definir. El teniente le contesta a Aureliano Buendía, eso no ha pasado, en Macondo no ha pasado, ni está pasando, ni pasará nunca nada. Este es un pueblo feliz. Aquí el problema es el gol de Yepes. Aquí el problema no es la guerra. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Yo por eso prefiero oír a los refugiados. Y quinto y último punto de lo que yo tenga por decir, yo escribí un poco de cosas esta mañana en el avión para tratar de decir cosas y al final uno no termina de decir cosas. Es como nos hemos inventado una guerra y una paz y un lenguaje para nuestra cultura política. La guerra. Ahora voy a hablar de Colombia. A nosotros nos siguen diciendo que en Colombia no hay conflicto armado. Eso uno dice, pues vamos a algunas regiones. Yo tengo el honor, no el placer, pero sí el honor de ir a muchas zonas del país. Sacamos un libro hace poco que se llama Historias de Arauca, sale la semana entrante uno que se llama Historias del Catatumbo. Trabajamos con campesinos, he trabajado en muchas zonas y me llama la atención lo siguiente. Primero, ¿cuáles son las causas del conflicto en Colombia? Aquí la gente, alguna gente se creyó que era lo que decía Uribe, el problema de Colombia es el narcotráfico. A ver si nos enteramos que el ELN y las FARC nacieron antes del cartel de Medellín y del cartel de Cali. A ver si nos entendamos que la violencia en los años 50 y 40, el paramilitarismo nació en los años 30 cuando en Boyacá llegaban los pájaros a correr las cercas. Colombia en el siglo XIX tuvo 76 guerras civiles entre el centro y la periferia, dicen los que estudian esas cosas. La guerra no empezó con el narcotráfico, porque claro, teníamos un chivo expiatorio, todo era Pablo Escobar. Por ahí incluso dicen que a Gaitán lo mató Pablo Escobar cuando era chiquito, o sea, todo es culpa de Pablo Escobar. Y así no se puede construir historia, no se puede construir periodismo decente. Entonces desconocemos las causas del conflicto, pero luego de eso negamos que aquí hay pobres y ricos. En Colombia hay pobres y en Colombia hay ricos, y de una magnitud brutal. Nunca hemos salido de los 10 países del mundo más desiguales, y eso no es culpa de la FARC, no. En este país, voy a dar un ejemplo chiquito, uno solo. Hay un señor que se llama Echeverri, es el presidente de Ecopetrol, se gana 66 millones de pesos al mes por manejar una empresa pública. 66 millones de pesos. Alguien puede traducir eso como $20.000 al mes. Y hay gente que no se gana ni el mínimo. Y me dicen que en Colombia no hay desigualdad. Y luego hay gente que dice, no, a los pobres no se les puede ganar más porque se gastan la plata en trago, si se les paga más. O sea, a los ricos se le pueden gastar en whisky. Ya. Pero revisen ustedes los índices de pobreza en el país. A uno le dicen, oye, eso en África como está de jodido. En Darfur, efectivamente, en Darfur teníamos en una de las zonas que yo trabajaba, teníamos una mortalidad infantil de 81 por cada 1000 niños nacidos vivos. Y aquí trabajando en Chocó, en el año 2009, encontramos una mortalidad en el Bajo Baudó de 80 por cada 1000 niños nacidos vivos.
O sea, hay zonas de bajo baudó que tienen la mortalidad infantil de África. Pero no, eso lo importante es el Parque de la 93 como indicador. El Parque de la 93 no nos mide lo que pasa en el país. Entonces aquí hay ricos y pobres, entonces aquí le hablan una categoría que a mí me parece profundamente resbalosa y que aparece en los 80 cuando aparece la palabra globalización, y es la palabra sociedad civil. Bueno, la palabra apareció antes pero coge fuerza, y es que todos somos iguales. Y uno dice, vale, crecí en un barrio en Bogotá que se llama Palestina, en un sector que se llama Bosa, donde la gente goza. Pero yo soy de allá y me cuesta trabajo cuando me dicen que mis vecinos de Bosa son de la misma sociedad civil que los de Los Rosales. No, yo sí creo que hay una excepción. Y si uno no tiene en cuenta eso, de que hay ricos y pobres con una marcada y brutal diferencia, pues me parece que uno no puede hacer un buen periodismo. Lo otro, aquí se confunde un acto de guerra con un crimen de guerra. Un acto de guerra es lo que se hacen los combatientes entre ellos. Yo también se llama una hostilidad. Otra cosa es un crimen de guerra. Y eso se presenta entonces como daño colateral. Entonces aquí se presenta el asesinato de civiles como daño colateral. Lo que hizo las FARC en Bojayá no fue un daño colateral, fue un crimen de guerra. Lo que hizo el ELN en Machuca es un crimen de guerra. Pero lo que ha hecho el ejército colombiano también son crímenes de guerra. Y el equipo no de prensa, sino de propaganda del ejército colombiano habla de los héroes de la patria. 5.000 casos de falsos positivos. Expliquen a la señora de Suacha, la señora que es madre de un niño con discapacidad mental, un niño de 20 años de edad física, pero 7 años de edad mental, neurológica, que su hijo fue presentado como guerrillero, que le pusieron el arma en la mano derecha cuando el niño era zurdo, que le pusieron un uniforme y que terminaron matándolo en Tibú. Y dígale que eso es un daño colateral. En un debate en la escuela militar en Colombia tuve un agarrón con unos oficiales porque les citaba lo que decía un coronel de ellos: usted no puede matar 5.000 personas en este país y pasarlos por guerrilleros y uniformarlos y ponerles un fusil si no hay una unidad militar en su conjunto apoyando esa práctica. Porque es que los fusiles no se venden en la esquina, porque los uniformes no se venden en la esquina, y porque hacer todo el montaje de que hubo un combate requiere la complicidad del sargento y del teniente. Pero cuando uno dice, no, mano, es que usted es una patria, usted no respeta las instituciones. Este debate lo he dado no solamente delante de ustedes, delante de los militares. Este país necesita la verdad. Hay una cosa que rescato de Pablo Beltrán, comandante del ELN. Él decía, verdad a todos, pero verdad toda. Y yo sí quiero que el ELN le diga la verdad al país. Y en esa mesa he estado apoyando todo lo que, de hecho, esta noche voy pa' Quito. Lo digo tranquilamente porque igual la inteligencia militar yo lo sabe. Hay que echar una mano, hay que ayudar a ver qué hacemos, y me he reunido con el gobierno. Yo quiero que el ELN nos diga la verdad de los crímenes que ha cometido, como el de la Macarena. Esto no tiene presentación, desde el DIH tampoco la tiene. Pero quiero que el gobierno coloque la verdad sobre la mesa, de los falsos positivos, de las torturas, de las desapariciones. Tenemos más desaparecidos en Colombia que si juntamos todos los desaparecidos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil durante las dictaduras. Júntenlos, tenemos más nosotros. Es la verdad que hay que discutir. Pero esa verdad no se puede reducir a números. Es que alguien lo hizo. Alguien detrás. Me enseñaban las madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Me decían, no diga 30.000 desaparecidos, Víctor. Cuente la historia de Pedro y María y después diga que como Pedro y María hay 30.000, porque eso es otra cosa. Es que tenemos que darle nombre a la gente. Nombre a la gente. A los feminicidios, eso tiene nombre. Es una mujer que está ahí y todo lo que eso representa. Un desplazado no es un inmigrante interno, como decía Uribe. Un desaparecido no es un extraviado, es que se perdió. Perdón, se lo llevaron en un carro negro sin placas. No se extravió, lo desaparecieron. Pero nos da miedo decir las cosas por su nombre. Yo quiero mucho a Médicos Sin Fronteras, aunque no trabajo con ellos. Cuando nos dieron el Premio Nobel de Paz hace muchos años, el presidente que pasó a recibir
dijo una cosa muy bonita, porque en esa época se puso de moda otra categoría de la posverdad, que es la de emergencias complejas, hablar de ciertas guerras. Entonces pasó el compañero y dijo, cuando a una mujer la violan, uno no dice emergencia ginecológica compleja, dice violación. Masacre es masacre, genocidio es genocidio. ¿Ustedes saben cómo usó Estados Unidos para sacar el cuerpo de su responsabilidad internacional en el genocidio de Ruanda? Diciendo que no había genocidio, sino actos de genocidio. Pero un periodista valiente le dijo, oiga señor, me perdona, una preguntita, disculpe usted, ¿cuántos actos se necesitan pues para que sea genocidio? Porque nos inventamos categorías que no existen. Unos cobardes de la comunidad internacional a mediados de la década pasada, en vez de decir que había refugiados colombianos en Venezuela, los llamaba desplazados interfronterizos, cosa que no existe. Pero nos encanta crear categorías que son imposibles. Aquí paz se volvió igual a fin del conflicto. No, aquí paz debería ser la construcción de una sociedad decente, más allá de que las FARC se acaben y que el ELN se acaben y que los paracos se acaben y que la fuerza pública se modernice. No, aquí paz se volvió igual a acabar con las FARC y que las FARC entreguen los fusiles. Mire, el gobierno colombiano ya le hizo conejo a las FARC. Yo soy pesimista, ojalá esté equivocado. No les cumplieron con sembrarle 4 palos y un plástico para que duerman debajo a los guerrilleros, y lo sabían hace 3 años. ¿Ustedes creen que el gobierno va a cumplir con el Plan Nacional de Electrificación Rural, donde hay que sembrar cualquier cantidad de miles de postes? Pues yo creo que no. Aquí el debate se volvió en eso: ¿cómo entregan los fusiles los de las FARC? Y aquí la justicia ya no es un problema de las víctimas, es un problema de la venganza. Por eso nadie puede entender que la justicia sea sin pagar cárcel. La justicia de nosotros es punitiva. Justicia igual a cárcel. Si se va a la cárcel y se pudre, eso está muy bien. Pues les voy a dar, qué curioso, se hace una justicia especial para la paz, para las FARC, y a los primeros que sueltan es a 2 militares acusados de falsos positivos. Y al primer guerrillero que indultaron hace 2 días, ya lo mataron. Era para eso que queríamos la paz. Mire, es muy jodido. Toda la gente que ha estado trabajando en la paz con las FARC, este año han matado 40 líderes sociales. 40 líderes sociales. Crean que es muy berraco decirle al ELN, oiga Gavino, venga que no es para eso. Muy berraco. Y entonces se construye una paz de acuerdo a unas mentiras, se construye un acuerdo, una guerra de acuerdo a unas mentiras, pero creo que lo que está de fondo es la cultura política nuestra. La cultura política nuestra es una cultura política que está basada en cosas muy concretas. Lo primero, la polarización. Nosotros no podemos entender absolutamente nada si no estamos polarizados. Es decir, el bando uribista es absolutamente, y el antiuribista también, un país polarizado, un país envenenado. Yo duré más de 10 a 11 años viviendo por fuera. Cuando volví al país ya no le tenía miedo a ciertos agentes del Estado, le tenía miedo a la sociedad, a la discusión en el taxi. Una sociedad fracturada y enfrentada, polarizada. Es una sociedad que no puede acceder a la verdad mientras no acepte los hechos. Aquí aceptan narrativas, así como la gente le han hecho creer que el cambio climático eso es cuento. Así le hacen creer a la gente que lo de la paz es cuento. Una discusión académica, racional, sobre el plebiscito debe haberse dado. Claro que hay argumentos por el no, sí, no hay problema. Pero es cuando se plantea volver al colombiano y a la colombiana vulnerable y presentar que el uribismo y Ordóñez son la única alternativa, porque mienten. No porque sea Uribe o Ordóñez, sino porque mienten. Uno no puede estar diciendo eso. Uno no puede salir a hacer una marcha contra la corrupción. Un señor que Ordóñez fue corrupto. ¿Qué es corrupción? Poner lo público al servicio de lo privado, y él lo hizo todo el tiempo. Eso es ser corrupto. ¿Cuál es la postura que asumimos con el colombiano? Ninguna. Pero además tenemos otro grave error, y es el error del chiste. Los colombianos tenemos muy buen sentido del humor, y está bien que uno haga una broma, pero el problema es que nos quedamos en la broma. No trasciende absolutamente nada de la realidad.
Y eso es un problema de la cultura política nuestra. Hacemos unas caricaturas muy bonitas, pero eso ¿hasta dónde lleva? Lo otro, no existe el concepto de ciudadanía en Colombia en la práctica. Doy un ejemplo claro, comentarios que uno ha escuchado en pasillos de universidades. No se meta con ese man que es estrato 1, esa vieja se cree estrato 6. Los estratos colombianos se parecen a lo que yo vi en la India, que llaman castas. Aquí la gente, el estrato no es para pagar el agua o la luz, es para examinar al otro, de qué barrio vive y qué estrato es. No tenemos ciudadanía, eso es carreta. Centralismo es otro de nuestros grandes pecados. Bogotá es Bogotá, el resto son paraderos de flotas. Y eso lo hace la derecha, el centro y la izquierda. Antier estaba en Bucaramanga en un agarrón con un sector de izquierda, porque desde Bogotá quieren decir que se hace y que no se hace. El polo lo tienen claro, el polo es Bogotá. Y los verdes igual. Y después quieren que no se quejen en las regiones del centralismo tan jodido que tenemos. Entonces tenemos una cultura política además violenta. Nosotros estamos convencidos, diría Ariel Charo, que lo que no se hace con fuerza se hace con más fuerza. Por eso el paramilitarismo pelecha en nuestra realidad. Más allá de si la justicia cumple o no, creemos en la violencia, la limpieza social, el golpe, el atropello. Estamos convencidos como sociedad de eso. Ya sé que alguien va a levantar la mano y decir, no, yo no creo. Si usted no cree, me parece muy bien. Pero la sociedad, el comportamiento nuestro es violento. Es una sociedad violenta, una sociedad centralista, una sociedad sin ciudadanos, una sociedad que se limita al chiste, una sociedad que no quiere ver la verdad y una sociedad polarizada. Con esa sociedad, pues hermano, echar el cuento de la posverdad es muy fácil, porque cualquier cosa que yo diga en contra del otro, claro que yo estoy en contra de que repriman de manera violenta las marchas de la oposición en Venezuela, claro, pero también estoy en contra que unos discapacitados estaban en la Plaza Bolívar, el ESMAD los coge a gases, y no, es que fue un accidente y un caso aislado. Yo estoy en contra que se encarcele en Colombia a la gente. Con esto voy terminando. Una amiga hace 3 semanas del sur de Bolívar, Milena Quiroz, la procesaron en este país y la encarcelaron. Red de apoyo del ELN. Entonces llegan a la fiscalía a legalizar la detención y la fiscal dice lo siguiente: a ella se le acusa de promover marchas. La gente decía, pero ¿cuál es el delito? No, ella ha promovido marchas. Señora fiscal, ¿podría usted aclarar si ella ha usado armas? No. ¿Ha participado en extorsión? No. ¿Ha hecho reclutamiento de menores? No. ¿Está involucrada en problemas de secuestro? No. ¿Cuál es el delito? Hace marchas. O sea, este es un país tan brutal, tan premoderno, tan contrario a su constitución, que encarcelan a una mujer porque hace marchas. Pero además es tanta la protesta que hicimos, que al final conseguimos que la fiscalía tome una decisión y dice, bueno, está bien, no le vamos a dar la cárcel, sino vamos a dar casa por cárcel por el momento, pero la casa por cárcel tiene que ser fuera del sur de Bolívar. Esa vaina se llama destierro. Eso no está en el Código Penal nuestro. Pero aquí nos inventamos delitos. Aquí condenamos a la gente antes de que sea juzgada. Aquí podemos coger a alguien en las redes sociales y destrozarlo. No nos importa. ¿Qué rectificación tiene si se levantó una calumnia contra el profesor Oscar en las redes sociales? ¿Quién rectifica eso? Nada. Y si lo hace, sí, como que fue algo. Y critica, ¿no? que algo quedará, ¿no? Dice el refrán. En ese sentido creo, para terminar entonces y redondear lo que dije, que hay unos debates de posverdad, donde la política, yo entiendo, de pronto estoy equivocado, yo les comparto apenas mis angustias, que hay una idea de mostrar cuáles vulnerables somos y alguien se ofrece como protector de esa vulnerabilidad. Y ese discurso de protección, esa narrativa, está basada más en mentiras, más en creencias que en realidad. Eso hace que cuando vayamos a ver la realidad, pues ya no hay problema porque ya tenemos el diagnóstico hecho. Cuidado, la academia a veces peca de eso, sobre todo cuando nos creemos el cuento de las teorías como dogma. Cuando la teoría académica se nos vuelve un dogma, vamos a la realidad y ya lo dice la ley de Murphy: si hay un debate entre la realidad y la de teoría, deseche la realidad, quédese con la teoría. Eso es lo que hacemos a veces en la academia.
Entonces se construye algo, lo observamos en las revueltas árabes, lo observamos en Palestina, lo vemos en Siria, pero lo vemos en Colombia. Entonces el debate de un periodista, y termino, ahora si yo me despido más que los hijos pobres, ahora sí voy a terminar, es ¿a qué le apostamos? ¿A la propaganda o al periodismo? Ambas son válidas, ambas, yo no estoy criticando la propaganda, está bien, pero seamos honestos, decir, yo estoy haciendo propaganda, yo estoy vendiendo la imagen de Pedro Pérez porque me pagan y yo es que él es bueno, pero no me diga que eso es periodismo. A mí el director del canal me dijo que mostrara esto, pero esto no, y entonces eso se llama propaganda. Claro, si uno se vende por un sueldo de esos, porque, pues bueno, pero tenga la honestidad de mirarse al espejo y no se llame periodista, porque me parece que eso es contrario a un mínimo de autorreconocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Víctor de Correa. Creo que cualquier análisis que hagamos de la magistral exposición que nos acaba de hacer se queda corto. Lo único que yo diría es: estamos frente en el auditorio, tenemos un grupo de jóvenes que están estudiando periodismo, que tienen su proyecto de vida, dedicarse al periodismo y a la comunicación, y que pues, el profesor Víctor acaba de darnos una cátedra desde su experiencia de lo que es el periodismo. Y creo, incluyo mi proyecto de investigación, el periodismo dialógico, pero el periodismo riguroso, el periodismo que nos exige investigar, ¿sí? El periodismo que nos exige la independencia frente al poder, y si se quiere, el periodismo fiel a la verdad, ¿sí? Ser fiel a la verdad es investigar los hechos, ¿sí? Más allá de las palabras. Creo que solo un punto, pues el profesor lo abordará ahora en las preguntas que le van a hacer, supongo, pero uno se me ocurre. Efectivamente, la relación verdad-política siempre ha sido, o la verdad-poder, ha sido una relación conflictiva, lo dice Hannah Arendt, lo dicen la mayoría de los politólogos. Sin embargo, hoy estamos presenciando unos dispositivos técnicos muy poderosos para la mentira, ¿cierto? Unos dispositivos técnicos que superan esa idea clásica del periodismo liberal, de los periodistas liberales, que proponían como un principio fundamental, universal del ejercicio del periodismo, la fidelidad, la veracidad, la verdad. Y tal vez están surgiendo una serie de periodistas ya no liberales que no están en los medios tradicionales, que están en esos otros dispositivos técnicos de, entre comillas, información, y que están incidiendo no solamente en Colombia, en el mundo, en las decisiones políticas. Bueno, entonces, digamos que entonces le voy a dar la palabra al profesor para que formule las preguntas, al profesor Juan Antonio, y para que el profesor Víctor de Correa nos amplíe con base en las referencias y las inquietudes que nos plantea el público en el auditorio. Profesor, si quiere utilice esto. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con el foro y pues nuevamente le agradezco a Víctor de haber asistido. Sí.
Me gustaría empezar con esa visión que usted tiene, digamos, muy particular ahora que va a ser parte de los diálogos del gobierno con el ELN, y más que todo basado con un proyecto que se titula Metiéndole Pueblo a la Paz. Me gustaría que nos compartiera un poco en qué consiste ese proyecto y en qué proceso va. Esa es una. Vale, mientras nos contestan, podemos entonces ir recogiendo las preguntas. Por favor. Logística, ¿me ayuda? Sonia. Pues si no hay preguntas, Esa es una de las primeras. pues cuando no hay preguntas quiere decir que el público quedó francamente decepcionado. ¿Qué decir? Bueno, claro, uno o toma selfies o promueve el Twitter. Yo decidí promover el Twitter, que no creo que sea ningún pecado. A ver, ¿qué creo que es la idea? La idea es que ¿por qué me he metido a pujar por la mesa con el ELN? Yo oficialmente no soy del ELN, oficialmente no soy del gobierno, no me interesa ser del ELN y tampoco del gobierno. Soy parte de la ciudadanía que trata de empujar que esto funcione. Porque creo que tenemos un deber como ciudadanos. Y como ciudadano me coloco en esa lucha. Y una lucha muy jodida. Y creo que esa es mi principal reivindicación. Yo soy civil y soy ciudadano y desde ahí hablo. No he necesitado, no tengo ninguna ONG ni me interesa. A veces firmo profesor de Universidad Nacional, pues porque eso da cierto respaldo, pero no utilizo el nombre de la universidad para lo que estoy haciendo. Y mi preocupación grande y mi invitación es ¿cómo hacemos para conocer esa paz? Es decir, hay una agenda del ELN, hay una agenda del gobierno, hay unas reuniones, hay unas actividades políticas en las que me vinculo como ciudadano, no como profesor, no como periodista, que me sirve para hacer análisis de prensa, hacer entrevistas a los comandantes del ELN, sí lo he hecho, pero independientemente es que yo, además de ser periodista, soy ciudadano y la invitación es a esa, a que uno se posicione como ciudadano. Es más, si alguien se posiciona como ciudadano en contra de la paz, me parece muy bien, pero que se documente, que se argumente, que seamos ciudadanos responsables. Es decir, estamos frente a una coyuntura política en el país donde se van a jugar muchas cosas. El problema es si somos capaces de jugarlos. Yo les confieso a ustedes mi mayor miedo. Mi mayor miedo es que en el 2018, en las elecciones políticas, vamos a tener que escoger entre Iván Duque y Vargas Lleras. Porque no van a haber opciones. Porque no nos movemos como ciudadanos. Y la paz del ELN puede pasar sin pena ni gloria. ¿Por qué no nos movemos como ciudadanos? La de las FARC se dio lo que se dio. ¿Por qué no nos movemos como ciudadanos? Y eso no implica de ninguna manera complicidad con crímenes de guerra de ningún lado. Implica de una postura firme. No hay que ser complacientes frente a nadie. Hay que decir las cosas. En un país donde nos encanta decir mentiras. Para nuestro amigo italiano, cuando un colombiano a mí me dice la siguiente frase: conmigo puede ser sincero, háblame de manera franca, yo desconfío. Nos encanta el rococó y el retorcido del lenguaje. Le tenemos miedo a que nos digan las cosas de manera directa. Nos da pánico. Entonces la pregunta es, ¿cómo construimos ciudadanía? Entonces termino diciendo, la oportunidad de meterse en un proceso de paz no es para darle gusto a las FARC ni al ELN, ni para que el gobierno gane, ni que uno sea santista, no. Es cómo aprovechamos este papayazo, expresión intraducible a otra lengua, para hacer ciudadanía y un país más decente. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y volveré cuando me vuelvan a invitar. Muy útiles. Bueno, no, le agradecemos, Víctor. Una preguntita más porque Víctor está desde afán. Por favor. Bueno, una pregunta que tengo es esta. ¿Qué elementos se han detectado para que se pueda recuperar el concepto de ciudadanía? ¿Y qué se debe hacer para que se reduzca la polarización en la que estamos sometidos? Por lo que se ha detectado, por ejemplo, que algunos están con sí y otros que no. Y esa polarización se ha ido incrementando. No tengo la respuesta. Creo que tenemos tareas pequeñas, creo que tenemos una responsabilidad. Creo que nuestro deber es hablar más de ciudadanía.
Hubo una vez un debate muy lindo y Jean-Paul Sartre en Francia le preguntaron que qué había que darle a los judíos. Aquí cambian la palabra judíos por uribismo, por el polo, por la que quieran. ¿Qué había que darle a los judíos? Y Jean-Paul Sartre contestó: nada a los judíos en cuanto judíos, todo a los judíos en cuanto ciudadanos. ¿Qué hay que darle al ELN? Nada en cuanto a ELN, pero todo en cuanto a ciudadanos. ¿Qué hay que garantizarle al uribismo? Nada en cuanto a uribismo, todo en cuanto a ciudadanos. La apuesta es de universalidad y de ciudadanía, pero desafortunadamente ya quisiera yo tener la respuesta. Merecería otro panel. Ahora sí, muchas gracias.